Paz a vos, mis amados del grupo Edificados en la Palabra. Les saludo a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde Colombia. Y seguimos, mis amados hermanos, con la 12ª semana, con un subtítulo: El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, mis amados hermanos. Como tema principal tenemos la revelación de Jesús, el Salvador sufriente. Amén, mis amados hermanos. Queremos colocar este tema en las manos de nuestro Señor y nos ubicamos en el texto bíblico de Juan, capítulo 18, versículo 12, versículo 27, mis amados hermanos. Y dice así, mis amados hermanos: Jesús ante el sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: Yo públicamente he hablado del mundo. Siempre he enseñado que en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Amén, mis amados hermanos. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo.
Amén, mis amados hermanos. Aquí se marca un retrato descriptivo de la negación cobarde del mundo, como del cercano círculo de discípulos del Señor. Es lo que Él enfrenta día a día hasta el día de hoy. Primero, Jesús fue arrestado, aprehendido y atado. Fue conducido a Anás. Su hora de morir se estaba acercando rápidamente. La negación innecesaria de Pedro, la negación de la asociación. Pedro siguió a Jesús, otro discípulo también siguió a Jesús. Conocía a los funcionarios del palacio, hizo arreglos para que no ingresara Pedro. La portera le preguntó inocentemente a Pedro. Pedro negó estar asociado con Jesús. Pedro analizó un intento carnal para ser tomado como uno más de la multitud. La negación injusta del mundo. Le pidieron a Jesús que se inclinara a sí mismo, que demostrara sus enseñanzas, que eliminara a sus seguidores. Jesús respondió con firmeza. Su testimonio era de conocimiento público. El mundo conocía su testimonio. Reaccionaron contra Jesús y lo maltrataron. Jesús incriminó al mundo. Jesús fue llevado de un lado al otro por el mundo. La negación cobarde de Pedro, la negación de la separación, de pie con la multitud, una negación inequívoca, la negación frustrante de Pedro, la negación del discipulado. Conclusión, se cumplió la palabra de Jesús, mis amados hermanos. Jesús fue arrestado, aprehendido y atado para ser llevado a Anás, supremo sacerdote, pero al estar fuera de sus funciones, le correspondió el turno a Caifás. Mis amados hermanos, en la lectura del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 50, del versículo 1 al 11, en la lectura del Nuevo Testamento de Juan capítulo 19, versículo 17 al 42, habla sobre el Salvador sufriente, la certeza de la crucifixión de Jesús. Marcos 15, 42, 47. Entonces Pilato, queriendo contentar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Y los soldados los condujeron a la sala, llamada Praetorium, y convocan a toda la banda, y lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron alrededor de la cabeza, y comenzaron a saludarlo: Salve, Rey de los Judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupieron, y doblando las rodillas le adoraron. Y cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propias ropas y lo sacaron para crucificarlo. Amén, mis amados hermanos. Aquí estamos viendo la burla hacia Jesús, mis amados hermanos. Los líderes religiosos querían presentar algún tipo de acusación contra Jesús que pudieran usar en su contra, pero incluso los falsos testigos que pagaron para mentir no pudieron mantener sus historias claras. Después de que lo arrestaron, llevaron a Jesús a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde lo interrogaron durante horas. Un hombre dijo que escuchó a Jesús decir que derribaría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Caifás le preguntó a Jesús si él era el Cristo, el Hijo del Bendito, y Jesús dijo que lo era. Entonces, el Sanedrín condenó a muerte a Jesús, le cubrieron la cabeza y comenzaron a bofetearlo. Los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato bajo la acusación de ser desleal al orden religioso establecido. Había blasfemado contra Dios.
Los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato y le acusaron de blasfemia, sabiendo que todos los cargos eran falsos, pero no queriendo tener nada que ver con este problema. Pilato hizo todo lo que pudo para sacar esta decisión de sus manos, pero fue en vano. Incluso después de que hizo que Jesús fuera severamente golpeado, azotado, pensando que sería suficiente, cuando preguntó a la gente qué querían hacer con Jesús, dijeron crucificarlo. Después de la flagelación, los soldados romanos jugaron con Jesús, lo vistieron con un manto de púrpura, colocaron una corona de espinas en su cabeza y una caña en su mano como cetro. Luego se inclinaron ante él y se burlaron de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Una vez más, Pilato trató de hacer retroceder la decisión al pueblo, hasta que finalmente los líderes judíos le dijeron a Pilato: «Tenemos una ley y por esa ley él debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios». Dios lo había resuelto de tal manera que el Sanedrín tuvo que confesar su verdadero problema con Jesús. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Lo que vieron como blasfemia del Señor fue, de hecho, su propia apostasía. Se habían apartado de la verdad de Dios y al hacerlo habían cerrado la puerta de la salvación para ellos y esa generación de judíos. El ministerio de Simón, mis amados hermanos, debido a su falta de descanso o comida, alrededor de 15 horas, Jesús no pudo llevar su cruz al lugar de la crucifixión, y los soldados obligaron a Simón de Cirene a llevarla para Jesús. Sin saberlo, estos soldados solo ayudaron a difundir el evangelio, porque Simón creía en Jesucristo y llevó el evangelio a Cirene, y en unos pocos años se extendió por todo el África, norte de África. Más tarde, Simón y su familia se unieron a Marcos en su ministerio en la iglesia de Roma. Los principales eventos de la crucifixión. La tercera hora, alrededor de las 9 a.m. del día miércoles, los dos ladrones, Isaías capítulo 53, versículo 12, profecía, Golgota, el lugar de cráneo. Más burlas, esta vez por parte de los principales sacerdotes. La hora sexta, alrededor de las 12 de mediodía del día miércoles, las tinieblas cayeron sobre la tierra hasta la hora novena. En la hora novena Jesús exclamó: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Amén. Mis amados hermanos, Jesús gritó: «Consumado es», y entregó el Espíritu. El cuerpo de Jesús fue enterrado por José de Arimatea, Nicodemo y varias mujeres. Mis amados hermanos, la profecía de la crucifixión en el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, cuando no existía tal cosa como la crucifixión. Y Isaías capítulo 53, Isaías 700 años antes de Cristo, sin embargo, describió la agonía perfectamente. Zacarías capítulo 12, versículo 10, 150 años después de la de Isaías, dijo que los judíos algún día verían a aquel a quien había traspasado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Amén. Mis amados hermanos, también veremos el propósito de la crucifixión. ¿Agradó a Dios aplastarlo? Para comprar nuestra redención, el propósito de crucifixión fue que Cristo pudiera comprar una comunidad redimida de creyentes de cada lengua, tribu y nación en la tierra para servir como sus testigos.
en este mundo mientras vivan y luego pasar a la eternidad a la mano, sirviendo, alabando, honrando y glorificando a aquel que los compró con su propia sangre preciosa, cuyo nombre es Jesús, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber dado su vida por nuestros pecados, por salvarnos, por ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor en la crucifixión, por poder nosotros ser perdonados. Él pagó el precio, mis amados hermanos. Así que ten siempre presente lo que significamos para nuestro Señor, el Salvador sufriente, ese que aún sin merecerlo fue castigado, fue golpeado, fue maltratado, y que pronto vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, mis amados hermanos. Todas las familias harán la lamentación por él. Mis amados hermanos, hemos terminado el tema del día de hoy. Le damos la gloria y le damos la honra solo a él. Paz a vos, mis amados hermanos. Amén y amén.